Venga, vamos a dejar un par de minuticos para que la gente se termine de conectar, ¿vale? Y empezamos con digitalización. Dime, Madeline. Sí, claro. Sí. Vale. Vamos a dejar, hay 10, empezamos, ¿vale? Ir abriendo la plataforma, unidad de trabajo 1 y 2. Estoy haciendo lo mismo. Vale. Venga, vamos a empezar, ¿vale? Se me escucha y se me ve bien, ¿verdad? Sí. Sí, Vale, genial. Venga, voy a empezar a grabar la sesión. Un segundito. Vale, vamos a ver si me deja. Archivo. Venga, pues esto ya está grabando, ¿vale? Así que vamos a arrancar. Vale, como os decía, voy a ver lo que he preparado para esta sesión de digitalización, ¿vale? Teniendo en cuenta que es la última sesión antes del examen, ¿vale? Porque si no recuerdo mal, voy a compartir pantalla. Vale, ya tengo que estar compartiendo. Esto por aquí, esto por aquí. Vale. Esta es la última sesión de digitalización, ¿vale? Antes del examen. Entonces, yo lo que había preparado para la sesión de hoy, si os parece bien, y como somos poquitos, ¿vale? Vamos a hacer un Kahoot, ¿vale? Que va a servir de repaso para que, bueno, las preguntas que van a aparecer en el Kahoot, ¿vale? Son preguntas que son modelo de examen, ¿vale? Y que pues os van a permitir conocer cómo van a ser aproximadamente las preguntas del examen. El examen va a ser tipo test, y van a entrar las unidades de trabajo 1 y 2, las que hemos visto y de las que hemos hecho tareas. Entonces yo me he apuntado una serie de cosas previamente a hacer el Kahoot para que, bueno, pues para comentarlas aquí en la sesión de hoy, ¿vale? En primer lugar,
varios me habéis comentado que aparece una frase, ¿no? En el que, bueno, en las tareas, en la que dice algo así como que si no aparece vuestra foto de perfil en las capturas de pantalla como fondo de pantalla, los apartados no van a ser corregidos, ¿vale? Eso cabe destacar que es un enunciado que arroja la plataforma con el objetivo de evitar plagio y los copia y pega y demás, como le he respondido a algunos de vosotros. Entonces, no os preocupéis, no pasa nada, ¿vale? Las tareas se van a corregir, no copiarlas, no plagiarlas, ¿vale? Si utilizáis inteligencia artificial, que intuyo que la vais a utilizar, bueno, pues ya como trabajamos también en marketing digital, hay que hacer un repaso de la información que nos arroja, ¿vale? Que no os estoy incitando a que lo utilicéis, ¿vale? Pero si lo utilicéis, que lo utilizáis con sentido, ¿vale? Y que, bueno, que repaséis todo lo que os dice, porque ya sabemos que a lo mejor hay veces que la información que nos arroja la inteligencia artificial en base al prompt que le hemos indicado, pues puede ser más o menos correcta, ¿vale? Y luego, como le comenté a Celtia en un mensaje que me habló, ¿vale? En cuanto a las notas de la tarea 1 de digitalización, son bastante buenas, porque creo que lo más bajo es un 7, un 7,5, no recuerdo bien. Y hay muy poquita gente que tiene 9,5, 9 o 10. ¿Por qué digo esto? Porque el contenido está bien, ¿vale? Pero al final tenéis que tener en cuenta que sois alumnos y alumnas de marketing y publicidad, de un ciclo formativo de grado superior. Entonces tenéis que preparar la tarea en el sentido de pues, darle un diseño. Me refiero a una presentación. Pues, utilizar una portadica bonita para introducir la tarea. Podéis poner un índice de los diferentes ejercicios que vais a resolver. Copiar el enunciado, ¿vale? Y luego abajo la solución. Si utilizáis vuestra parte creativa, ¿vale? Pues podéis hacer alguna, bueno, en las soluciones podéis arrojarlas también con algún tipo de gráfico, algún tipo de esquema, algún tipo de dibujo, ¿vale? Para darle ese toque de, bueno, pues de personalización, ¿vale? De hacer entender al profesor y en concreto a mí, ¿vale? De que os habéis involucrado y que os habéis preocupado en cuidar la presentación de la tarea, ¿vale? Eso es lo que va a hacer que las tareas sean, aunque estén bien, de 8, de 9 o de 10, ¿vale? Eso se entiende, ¿verdad? Sí. Genial. ¿Vale? Pero vamos, las tareas están bien. Se nota que, bueno, en mayor o menor medida las habéis trabajado, ¿vale? Quien tenga un 7 es porque ha trabajado menos o la presentación ha sido un poquito más escueta que quien tiene un 8 y de igual forma con un 9 y de igual forma con un 10. Creo que nadie tiene un 10, ¿vale? Entonces, en primer lugar, eso, ¿vale? En segundo lugar, como esta es la última sesión en base a el examen que tenemos posteriormente de digitalización, que ahora mismo no recuerdo el día, pero bueno, intuyo que será la semana de 1 de diciembre, aproximadamente. ¿Alguien tiene alguna duda referente a las unidades de trabajo 1, 2, la tarea 1, la tarea 2? ¿O algún tipo de contenido o algún tipo de pregunta relativa al examen? En principio no. Vale, intuyo que esto es un módulo, ¿vale? Que es un módulo sencillo, es un módulo que es necesario que lo trabajemos, ¿vale? Para conocer cómo afecta la digitalización, esos procesos de digitalización a los entornos empresariales, ¿vale? Y que es algo bastante importante, pero que también entiendo que no tiene mucho misterio y que es algo que, bueno, que a día de hoy estamos acostumbrados a todo el tema que tiene que ver con la tecnología, la inteligencia artificial, las diferentes tecnologías habilitadoras digitales, las THD, etcétera. Venga, pues dicho esto, voy a dejar de compartir un segundo, ¿vale? Porque os voy a decir también cuál es la estructura del examen, para que a nadie le pille por sorpresa y para que a nadie le pille, bueno, pues, que no sepa cómo es el examen, ¿vale? Entonces, un segundito. A ver si lo tengo por aquí. Vale, el examen consta, bueno, como sabéis, son dos unidades de trabajo que se van a evaluar, ¿vale? La 1 y la 2. Y ya os voy indicando que solo se puede responder en bolígrafo azul o negro, ¿vale? Que las respuestas del tipo test se van a trasladar obligatoriamente a una tabla que tenéis indicada en la primera página, que ya veréis, pero bueno, que sepáis que la primera página del examen es una hoja de respuestas en la que tenéis que apuntar las soluciones de las preguntas, ¿vale? Así como también, bueno, pues la fecha del examen y los nombres y apellidos de cada uno, ¿vale?
que también tenéis en la misma tabla, con el objetivo de, ante posibles incidencias o ante posibles dudas de nota, tenéis otra mini tablita en la que os voy a poner las preguntas que habéis acertado, las preguntas que habéis fallado y las preguntas que habéis tenido en blanco, así como también la nota, ¿vale? Y el examen consta de 30 preguntas, ¿vale? 15 preguntas se corresponden con la unidad de trabajo 1 y 15 preguntas se corresponden con la unidad de trabajo 2. Y las preguntas tienen 2 o 3 opciones de respuesta, ¿vale? Hay algunas preguntas que hablan de verdadero o falso en base a ciertas afirmaciones que son extraídas del tema directamente, ¿vale? De los materiales de examen que tenéis subidos en el aula de distancia. Y luego también tenéis opciones de 4 opciones de respuesta, A, B, C, D, ¿vale? Verdadero y falso, alternadas con preguntas de tipo D, de opciones de respuesta de 4, A, B, C, D, ¿vale? Y eso sería el examen. Dime, Saúl. ¿Las preguntas del examen son sacadas igual que las de los cuestionarios que hemos hecho hasta ahora? No, porque si recuerdas, los cuestionarios los habéis hecho con los temas en bruto de la plataforma, ¿vale? Y el examen está sacado de los materiales de exámenes que yo os dije al principio de curso. No sé si tú te habías incorporado ya. Porque Sí, lo decía más que nada porque los cuestionarios, las preguntas tipo test son algunas muy rebuscadas, entonces es en plan... Sí, algunas son muy rebuscadas, ¿vale? Pero las del examen no son así. Con que preparéis el material de examen vais a poder superarlo seguro, ¿vale? Que lo trabaje bien. Y por eso os he preparado para la sesión de hoy un Kahoot, ¿vale? Para que veáis cómo van a ser las preguntas del examen, aproximadamente, ¿vale? Cuál va a ser la tonalidad, ¿no? El estereotipo de pregunta que voy a seguir a la hora de hacer el examen, ¿vale? Entonces, si os parece bien, empezamos ya con el Kahoot. Dime, Isabel. Fernando, una pregunta. ¿Qué resta cada pregunta que contestemos mal y demás? ¿Y si la dejamos en blanco no resta? O... Mira, si como en cualquier tipo de, ¿vale? Las preguntas en blanco ni suman ni restan, ¿vale? Y luego, un segundo que me lea las instrucciones, porque como he hecho 5 exámenes esta semana, a ver... Cada 3 preguntas mal, se quita una bien, ¿vale? Pero vale. Si no llegáis a 3, por ejemplo, si falláis 2, no voy a restar nada. Vale, genial. A 2 fallos os lo regalo. 3 fallos ya te quito una pregunta bien, ¿vale? Y cada pregunta del tipo test, pues bueno, pues vale 0,33. 0,33, ¿vale? Porque si lo multiplicamos por 30 preguntas nos daría los 10 puntos, ¿vale? Del examen. Vale, gracias, Fernando. Nada. Venga, pues, ¿os parece bien que hagamos el Kahoot? Para que veáis cómo es la temática de las preguntas del examen. Sí, perfecto. Venga, pues ir preparando, vamos a dejar medio minuto para que, bueno, pues para que esté con el portátil, que se prepare con, si lo quiere hacer con el móvil o con algún otro dispositivo, ¿vale? Voy a ir yo mientras preparándolo. Venga. Vamos allá. El que gane el Kahoot, ¿vale? Los 3 primeros les voy a regalar 0,20 en el examen, para que lo toméis en serio. Vale. Pues voy a compartir pantalla. Que alguien me confirme, porfa, que se ve correctamente. Sí, se ve. Venga, vale. Pues ir escaneando el código QR, si no podéis acceder a través de www.kahoot.it y ponéis el pin del juego, ¿vale? Voy a dejar un par de minuticos. En principio somos 16 conectados. Entiendo que os vais a meter los 16 al Kahoot. O sea, porque haya puesto de fondo la clase. Fernando, yo no... Yo solamente que no... De decirte que no puedo, voy en el coche. Vale, vale. Pues ten cuidado, no tenga ningún accidente, ¿eh? ¿Vale? El que no, por lo que sea, por ejemplo, como Cristina, que no puede acceder al Kahoot, por lo menos que le sirva para ver cómo son las preguntas. Lo que me estás contando.
Yo estoy trabajando, me he metido en el ordenador, pero lo que puedo. Perfecto. Fernando, ¿cómo lo buscamos en Google? Es que no me va el, o sea, no me deja escanearlo, no sé por qué. Pues pones www.kahoot.it, te metes y directamente en el pin del juego pones 1761923. Vale, voy a hacerlo. ¿Vale? Voy a poner aquí también. Venga. Vamos allá. 2 minuticos, ¿vale? Hay 13 personas, por si alguien se termina de conectar. Y empezamos. ¿Habéis hecho alguna vez algún Kahoot? Tuyo que sí, ¿verdad? Yo no. Yo tampoco, pero vamos, me imagino cómo es. Vale, pues os cuento brevemente, ¿vale? Para que nadie diga, no es que ha ganado el otro porque yo no sabía hacerlo. A continuación, ¿vale? Van a salir preguntas con 4 opciones de respuesta o 2 opciones de respuesta si es verdadero o falso, ¿vale? Entonces, se puntúa de 2 formas. En primer lugar, puntúa, por supuesto, que acertéis la pregunta. Y en segundo lugar, también puntúa la velocidad con la que respondéis, ¿vale? Por ejemplo, si yo respondo a los 3 segundos, me voy a llevar, me lo invento, 100 puntos por haber acertado. Y si Saúl responde pasado 30 segundos, a lo mejor, aunque acierte, se va a llevar 60 puntos, ¿vale? Menos que yo porque yo he sido más rápido, ¿vale? Así que venga. En principio estamos ya todos, somos 18, menos alguien que no se pueda, por lo que sea, esté en el coche o esté trabajando lo que sea. Así que empezamos. Voy a ver si puedo hacer esto más pequeño. Vale. Venga, pues empezamos, ¿vale? ¿Estáis listos? Sí. Sí. Vamos allá. Sí. Seguís viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ah. A mí no me ha salido la pregunta. Bueno, daré a ver. ¿Qué es lo que no te ha salido? Es que estoy en la videollamada con el teléfono y me he metido al ordenador. Y he puesto el código PIN. Y entonces me salían los 4 colores, pero no me salían nada. Pero, claro, la pregunta tienes que verla en la pantalla de la clase, que es la que estoy proyectando. Genial. Vale. Vale. Venga, vale. La primera pregunta era sencilla, ¿vale? La digitalización, por sentido común, no aumenta costes porque los va a reducir, ¿vale? En términos generales, ¿vale? Aunque suponga un gasto en infraestructura informática, software o formación, entre otros, ¿vale? Y al final, a la larga, va a ser mucho más rentable. No dificulta la relación entre trabajadores, al contrario, la mejora porque están más comunicados, ¿vale? Y más interconectados a los diferentes departamentos. Y no aumenta la complejidad de la gestión de los datos, ¿vale? Los datos se pueden gestionar de manera más eficaz y más rápida. Entonces, por sentido común, ¿vale? Va a mejorar la productividad en la empresa, la capacidad que va a tener la empresa en base a los recursos de los que dispone, de generar una mayor producción y de ser finalmente más eficiente. Venga, siguiente pregunta. Genial, vamos allá. Los 3 primeros se llevan 0,2 más en el examen, ¿eh? Que no se os olvide. Vale. La primera respuesta, la roja, ¿vale? No es tan incierta como parece, pero al final tenéis que tener en cuenta que las OT se utilizan fundamentalmente en entornos industriales, ¿vale? Las tecnologías de las operaciones. Recordad que teníamos las IT, ¿vale? Que es la tecnología de la información, y las OT, tecnología de las operaciones, que como su propio nombre indica, se va a enfocar más a los procesos de fabricación, de montaje,
¿vale? A nivel industrial. Venga, vamos allá. Vamos. ¿Vale? La clave para llevar a cabo una transformación digital exitosa no es adoptar cada vez más tecnologías, ¿vale? No es porque mucho, al final tienes que tener en cuenta que el que mucho abarca, poco aprieta. Lo principal de esta cuestión es que todas las innovaciones que estamos adaptando a nuestra empresa, que estamos incorporando, que se encuentren conectadas e integradas entre sí, ¿vale? Las otras dos preguntas, bueno, pues no tiene mantener las tecnologías aplicadas aunque estén obsoletas, que hay dos personas que han respondido el cuadradito verde, ¿vale? Si están obsoletas, no tiene sentido mantenerla en la empresa, ¿vale? Porque me está consumiendo una serie de recursos que le estoy destinando que no me está generando ningún tipo de rendimiento. Venga, vamos allá. ¿Cómo veis las preguntas? ¿Difíciles o fáciles? Son fáciles. Lo que pasa que a mí, por ejemplo, no sé por qué me sale todo el rato como reconectando. Entonces como que se me van poniendo las preguntas, se me quitan, os imagino que será por mi internet. No tengo ni idea. Pues seguramente. Venga, vamos allá con la cuarta, vale. Vale. En el ámbito de la seguridad, las tecnologías evitadoras digitales lo que me permiten, como vimos en la unidad de trabajo 1, ¿vale? Me protegen contra amenazas cibernéticas. De hecho, estuvimos viendo, tenéis subido un documento, un recurso de ampliación, que habla sobre, bueno, pues los dos tipos de amenazas más principales, que si no recuerdo mal eran el phishing y el otro. Entonces, me protegen a nivel cibernético de las posibles amenazas, ¿vale? De hecho, quien haya contestado a la verde se habrá confundido porque hacen lo contrario de dificultar la reducción de los costes, sino que la facilita. Vamos allá. Venga, vamos. Vale, genial. Las THD no son capaces de transformar industrias y crear nichos de mercado previamente inexplorados. Falso. Hablamos como de un nicho de mercado, ¿vale? Como ese segmento de consumidores muy reducido, ¿vale? Un grupo muy homogéneo en cuanto a entre ellos y muy heterogéneo respecto al resto de consumidores, ¿vale? Al que me voy a poder enfocar y que me va a permitir obtener una rentabilidad superior que otros segmentos de mercado. Genial. Todo el mundo ha respondido bien. Oye, Fernando, la anterior era azul, ¿no? ¿Cómo que la anterior? Sí, la anterior pregunta esta era la azul, ¿verdad? La correcta. Sí, porque estaba el verde estaba abajo a la derecha y la que estaba encima, sí. Ah, es que a ver, yo le he dado azul y me la he dado como errónea. Ah, pues qué raro. Venga, vamos con las 6. Utilizar el sentido común aquí, ¿vale? Vale. No es cloud computing, no es inteligencia artificial y no es el blockchain, es el big data. ¿Vale? De hecho, si leéis el enunciado vais a caer. Procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos que no pueden ser gestionados por métodos tradicionales, ¿vale? Big data. Seguimos. Venga, vamos allá.
Hay que completar la frase aquí, ¿vale? Vale, súper bien. ¿Vale? Inteligencia artificial y el machine learning. ¿Vale? Ya directamente el enunciado, si os fijáis, ya nos da una pista sobre de qué dos conceptos estamos hablando, ¿vale? No pasa nada si ahora falláis las preguntas. Esto al final es un ejemplo, ¿vale? De cómo van a ser las preguntas o parecidas de cara al examen. Pero si os fijáis, hay que tener en cuenta que hay que saberse cada uno de las THD, en qué consiste, y hay que saber diferenciarlas de las otras, ¿vale? Venga, seguimos. ¿Alguien le va a quitar el puesto a Aya? Vale, esta puede parecer que induce a confusión, ¿vale? Pero es el blockchain, la THD, que es capaz de crear los registros digitales que son inmutables, ¿vale? Que tienen mayor seguridad y sean distribuidos. Vale. Gloria, se me ha salido el juego. No pasa nada. Sigue la sesión para ver por lo menos las preguntas, ¿vale? Venga, vamos allá. Súper bien, ¿eh? Allá. Genial. Muy bien también Ana Belén e Isa. Venga, vamos allá. 9 de 20, ¿vale? ¿Cuál? Ay, perdón, que se ve esto. ¿Cuál no es ventaja? Genial. Aquí no voy a explicar mucho, ¿vale? Porque es simplemente son 3 correctas, ¿vale? Facilita la comunicación, facilita el trabajo, incrementa la eficiencia y la precisión, ¿vale? Pero no incrementa el riesgo relacionado con la ciberseguridad. Todo lo contrario, ¿vale? Reduce el riesgo que se encuentra relacionado con la ciberseguridad. Venga, vamos allá. Genial. Venga, verdadero o falso ahora, ¿vale? Genial. Súper bien. Venga, vamos. Otro verdadero o falso. ¿Vale? Esta en este caso es falsa. Sería en todo caso las tecnologías de las operaciones, ¿vale? Es la otra, es las OT. Venga, vamos allá. Vale, son todas. ¿Vale? Los entornos IT, ¿vale? Me permite enfocarme en datos, me permite tener una mejor ciberseguridad y también son escalables y son flexibles, ¿vale?
Venga, se escapa Aya, Isa que también asegura el puesto 2 y está ahí el puesto 3, que sí que no. Vamos allá, venga. Vale, justo con la pregunta anterior ya nos daba la pista, ¿vale? Que era una característica de las IT, no de las IT y de las OT. Hay que tener muy claro, ¿vale? La diferencia entre las tecnologías de la información y de las operaciones, ¿vale? Como veis, son preguntas que son muy susceptibles de ser de examen, ¿vale? Vamos allá. Vale. Como la pregunta nos habla de utilizar la inteligencia artificial, podemos entender, por sentido común también, que es una herramienta novedosa, que es una herramienta de vanguardia, que es una tendencia actual y que por tanto va a ser de las 4 opciones que son 4 periodos diferentes, ¿vale? De 10 años o de 20 años comprendidos entre ellos, que es la más reciente, ¿vale? 2010-2020. Venga, vamos allá. ¿Verdadero o falso, vale? Vale, es falso. No tiene los ciclos de vida más cortos que las IT, ¿vale? Es una pregunta que está un poquito rebuscada. De hecho, creo que es la más difíciles que vais a tener. Este va a ser el tipo de pregunta más difícil, ¿vale? Porque no va a haber más complicada, ¿vale? Y hay que tener igual, vuelvo a repetir, muy claras las diferencias entre las IT y las OT, ¿vale? Y cómo se diferencian unas de otras. Venga, vamos. Quedan 4, ¿vale? Quedan 5, perdón. Vale, es una integración completa, ¿vale? Igual que hablábamos también de que es muy importante que para que una digitalización exitosa, era una de las principales preguntas, una de las primeras preguntas del Kahoot, tenían que estar todas las tecnologías o todas las innovaciones que incorporamos a la empresa de manera interconectada, integrada o de manera conjunta, ¿vale? Y de igual sucede con las tecnologías de la información y de las operaciones, ¿vale? La tendencia es que se integren por completo, que aprovechen las sinergias, ¿vale? Que hagan que se beneficien unas de otras y, como hablábamos en la primera unidad de trabajo, ¿vale? Que las carencias que pueda tener una sean suplidas con las virtudes o ventajas que tiene la otra, ¿vale? La respuesta azul de una convergencia gradual podría también ser cierta en parte, pero si hablamos de tendencia a lo largo de la historia. Pero actualmente, ¿vale? Para que os quede claro, es una interacción completa. Uña y carne, ¿vale? Vamos allá. Por decidir el tercer puesto, sobre todo. Venga, 4 últimas preguntas. Genial. ¿Vale? Súper bien. Bien respondido todos.
Vale. Las personas que hayan respondido que es falso, ¿vale? Tienen que saber que es verdadero. Un gemelo digital lo que nos permite es simular, ¿vale? Llevar a cabo una simulación con el objetivo de poder optimizar los procesos, ¿vale? Si se hiciera de forma física, sería más costoso y lento. A través de la digitalización y las diferentes herramientas digitales o de las THD, ¿vale? Se pueden crear estos gemelos digitales que me permiten simular y optimizar procesos. Vamos allá. 2 últimas preguntas, ¿vale? ¿Vale? Ninguna es correcta, ¿vale? Digitalización no es, comercio electrónico mucho menos y las tecnologías de la información, los entornos IT, no tienen nada que ver. Vamos con la última. Bien, son todos los anteriores. Si os fijáis, son departamentos que son departamentos vanguardistas, son departamentos de tendencia, son departamentos que están muy conectados con las tecnologías actuales, ¿vale? Como puede ser la gestión de datos, el soporte técnico, desarrollo de software y otra vez gestión de datos, seguridad de información, innovación y desarrollo web, que aquí también podríamos hablar o el departamento de ciberseguridad, ¿vale? Y son todos los que se han tenido que crear a través de la implantación, ¿vale? De las tecnologías digitales que se han generalizado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el podio. Candela para el tercer puesto. Vale, genial. Voy a hacer una captura para tenerlo yo aquí guardado. Guárdatelo bien, Fernando. Sí, para el recuerdo. Y Sara, que siempre va agobiada, ¿eh? Para que veas. Vale, ¿qué os ha parecido las preguntas? Es súper bien. Fáciles. Si te has puesto con el tema un poco, facilísima te saca. Pero si te decimos fáciles, no es para que las cambie ahora más difíciles, ¿eh? Justamente. Ya veréis. Dime, Aya. Fernando, una cosa, ¿las de marketing digital son parecidas a este estilo o son más complicadas? Las de marketing digital, pues sinceramente aún no he hecho el examen. Entonces, si queréis, cuando tenga el examen, ¿vale? Hacemos otro. Pero es verdad que marketing digital, la última sesión que tenemos es, un segundo que lo vea para confirmar y no dar información errónea. Es el lunes, yo creo. Es el lunes 24. Entonces, si queréis, el lunes 24, ¿vale? Yo preparo un Kahoot y lo hacemos igual con esta temática para que veáis cómo es el tipo de pregunta de examen. ¿Os parece bien? Perfecto. ¿Vale? Venga, entonces, las preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo las habéis visto las preguntas? Fáciles, ¿verdad? Pues si te digo que yo no he estudiado todavía. Bueno, pues no me diga eso. Sí, son fáciles. Venga, pues si os fijáis, ¿vale? Son preguntas muy sencillas. Entonces, si yo me voy a ver los diferentes temas. Este por aquí y este por aquí. ¿Vale? Un segundito que me los prepare aquí en mi navegador. ¿Vale? Entonces, alguien me ha preguntado antes, no sé quién, creo que ha sido Madeleine, que cuál sería mi recomendación o qué me repasaría de cara al examen. ¿Vale? Pues habéis visto, yo lo que haría, bueno, yo me preparo aquí una serie de consejos que yo haría si fuera vosotros para preparar este examen, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un módulo que a priori parece de sentido común, es un módulo que, como ya decía, todo el mundo trabaja a día de hoy, porque estamos conectados todo el día con el móvil, la tecnología, los diferentes entornos informáticos, etcétera, 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 ¿vale? Pero también es un módulo que presenta diferencias en los diferentes conceptos que trabajamos.
Es decir, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las diferencias entre los entornos de las tecnologías de la información y tecnologías de las operaciones, ¿vale? Cuáles son las características que son similares, qué características hace que sean diferentes, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo al final en cuanto a la tendencia actual de este tipo de entornos, ¿vale? Como ya hemos visto, que se encuentren perfectamente integrados, perfectamente interconectados, ¿vale? Entonces, como son presentaciones que, bueno, yo lo que haría es, si yo fuera vosotros, yo cogería el tema, ¿vale? Lo pasaría a tamaño folio, digamos, o imprimiría 4 diapositivas por cada página de folio. De esa forma se os van a quedar 7 folios por cada tema aproximadamente. Este, por ejemplo, son 28 diapositivas, ¿vale? Pues sin contar portada, índice y alguna que tengáis con imágenes solamente. Se os van a quedar en 7, 8 caras de folio y empezaría a leerlo, empezaría a entenderlo y empezaría un poquito a memorizar sobre todo aquellos aspectos, ¿vale? Que hace que diferencie, pues por ejemplo, las THD, ¿no? Las 6 que tenéis bueno, que ahora las veremos en la unidad de trabajo 2, qué características tiene cada una, o para qué se utilizan sobre todo, o cuál es su definición y para qué sirven, etcétera. De igual forma, con la unidad de trabajo 1, ¿vale? Me cogería y entendería perfectamente, pues, qué son los entornos ID y OD, ¿vale? Cómo han evolucionado, cómo se comparan, etcétera. De hecho, si os fijáis, a lo largo del tema, vais a ver que tenéis muchas diapositivas, ¿vale? Que son muy sencillitas, porque a lo mejor, pues por ejemplo, desafíos de la digitalización, es muy sencillito, ¿vale? O sea que 7 caricas de folio os lo podéis estudiar perfectamente, ¿vale? O, por ejemplo, aquí tenéis tablas comparativas. Le haría mucho caso a este tipo de tablas que aparecen en la suite de trabajo, porque contienen mucha información en un espacio de, bueno, o sea, en muy poquito espacio, ¿vale? Y son preguntas que, bueno, pues son, como habéis visto en el Kahoot, ¿vale? Pues son susceptibles de ser para examen, ¿vale? Y vamos, y si nos vamos a la unidad de trabajo 2, ¿qué me miraría de aquí? Bueno, pues parece muy obvio, ¿no? También en base a las tareas que hemos hecho, ¿vale? O que os he mandado, pues cuáles son las principales THD, ¿vale? Que existen, aunque ya sabéis que esto es un proceso de que van a ir surgiendo conforme pasen los años o vayan cambiando las tendencias de los mercados, ¿vale? Al final, la digitalización es un proceso constante, es un proceso que está evolucionando y que se está adaptando al entorno, al panorama socioeconómico mundial, ¿vale? Pero yo sabría, me prepararía cuáles son las diferentes THD que aparecen, en qué se diferencian unas de otras para saber cuál es la definición correcta de cada una y saber diferenciarlas, ¿vale? Y cuáles son también sus aplicaciones y beneficios transversales, ¿vale? De igual forma, si vais avanzando en la unidad de trabajo 2, pues vais a tener, por ejemplo, todo el tema de las definiciones de cada una de las THD, yo me las sabría como el Padre Nuestro, ¿vale? Para que, bueno, pues para que os quede claro, ¿vale? De igual forma, también tenéis algún ejemplo que también pueden aparecer, ¿vale? Por ejemplo, una pregunta de examen podría ser, ¿qué plataformas de streaming aparecen en el tema como ejemplo de plataformas de streaming que utilizan THD como inteligencia artificial? ¿Vale? Pues Netflix, Spotify y Amazon, por ejemplo, ¿vale? Y esto sería la sesión de repaso previa al examen. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda respecto a las unidades de trabajo, a las tareas o a las preguntas del Kahoot o cualquier otra sugerencia que quiera aportar a la clase? No. Vale. ¿A qué te refieres, Madeline? Vale, como ya, bueno, aún estás a tiempo, ¿vale? Porque aún queda para el examen. Vale. Pues como consejo es, los temarios de la plataforma, como os dije al principio de curso, son para hacer los cuestionarios, ¿vale? De cara a la preparación del examen del módulo, ¿vale? Tienes que mirarte donde te aparece, mira, te lo voy a presentar también para que nadie tenga ninguna duda y si alguien ve la sesión grabada posteriormente, ¿vale? En las diferentes unidades de trabajo, en el apartado de recursos, ¿vale? Tienes los materiales de examen. Esos son los PowerPoint que tienes que prepararte de cara a preparar tu examen. ¿Vale?
Genial. ¿Vale? Que nadie se quede con la duda. Cualquier duda, preguntarlo, bien en las sesiones o bien por correo. Temas para los cuestionarios de la plataforma, ¿vale? Los temas en bruto que tienen 40 páginas, 30 páginas o las que sean, para los cuestionarios, ¿vale? Y si a alguien le interesa leérselos porque quiera ampliar su formación, genial, bienvenido. El saber no ocupa lugar. Pero para preparar el examen tenéis que ir directamente a los materiales de examen. Dime, Isabel. Fernando, a mí no me termina de quedar muy claro qué es el cloud computing. Por si me lo puedes explicar un poco, porque es verdad que el otro día lo leí y me quedé un poco, que lo demás sí que lo entendí todo muy bien, pero ahí es como que no consigo poner ningún ejemplo que me quede a mí claro. O sea, no... Vale. El cloud computing, de hecho lo tienes aquí en la unidad de trabajo 2, ¿vale? Es la THD que me permite obtener una serie de recursos informáticos, es decir, recursos que se encuentran alojados en la nube, ¿vale? Traduce la computadora en la nube, hace referencia, ¿vale? Y es la posibilidad de que todas las empresas lo que hacen es digitalizar todos sus datos para poder almacenarlos en servidores informáticos que no se encuentran, digamos, en archivo papel, ¿vale? Para Vale. tener a disposición de la empresa. Es como, digamos, como si tú imagínate que todas tu, no sé, suponte que tienes fotos de tu infancia, ¿vale? Y tú, en vez de tenerlas en casa, en diferentes álbumes, cogiendo polvo para no saber en qué álbum está cada foto, etcétera, ¿vale? Pues escanearas todas las fotos, las subieras a la nube, las categorizaras por, no sé, por fecha o por lo que sea, y tú tienes, digamos, alojado en la nube un sistema informático a través de un software, a través de redes o a través de lo que sea. Vale, o sea que es como digitalizar el material que siempre hemos tenido en físico. Más o menos, por ejemplo, el Drive, correcto, bien allá. Vale. O sea, imagínate que yo tuviera que entregarte todos los temas que tienes que estudiarte en físico, de todos los cursos que has hecho y de todos los años de formación. Sería una locura. Prefiero tener un Drive, un servidor alojado en la nube que me permite categorizar por formación o por año o por curso escolar o lo que sea, y yo puedo acceder a ese material a nivel informático, ¿vale? De hecho, aquí tenéis que facilita la innovación, ¿vale? Es decir, es una manera de innovar en cuanto al almacenamiento de datos. También facilita la colaboración, ¿vale? Porque se pueden, por ejemplo, Google Drive, a través de Google documentos de Google, se puede crear un archivo cooperativo, ¿vale? En el que pueden trabajar varias personas a la vez. Si habéis hecho algún trabajo en grupo, sabéis de lo que estoy hablando. También facilita el acceso remoto, porque como se encuentran alojados en la nube a través de un dispositivo, puedes acceder desde cualquier punto, ¿vale? Y en cualquier momento, ¿vale? Y también se traduce en los costes, ¿vale? Y se acelera el tiempo de la comercialización, ¿vale? Es decir, todo el material lo tengo en la nube, lo tengo disponible, si se lo tengo que mandar, no sé, imagínate que son facturas o presupuestos, cojo el presupuesto, lo descargo y se lo mando al proveedor o se lo mando al cliente y me lo devuelve y lo puedo firmar digitalmente porque está alojado en la nube. Es todo eso. Vale, gracias. Nada. Venga, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Os voy a dejar 5 minutos para que, bueno, si alguien tiene que ir al aseo o tiene que tomar agua, lo que sea, y nos vemos en el enlace de marketing digital. Dime, Aya. Una cosita, cuando se vayan los compañeros, ¿te puedo comentar una cosita mía? Sí, claro. Vale. Venga, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Voy a dejar de grabar la sesión.